Buenas tardes. Hoy iniciaremos una nueva clase. Vamos a, vamos a iniciar el día de hoy. Mi nombre es Ofelia Ávila Molina. Soy estudiante practicante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, sede 69 de Zacapa. Eh, el día de hoy, niños, vamos a aprender un tema de ciencias sociales y formación ciudadana. Veremos la clase número 3, que lleva por tema trabajo forzado, reglamento jornalero y ley contra la vagancia. Esta clase que veremos hoy es muy bonita. Es historia de nuestro país, ¿verdad? Y espero que pongan mucha atención para lograr comprender, ¿verdad?, de lo que se trata esta clase. Una de las competencias que queremos lograr alcanzar con este tema es de que ustedes tengan juicios acerca del contexto histórico mundial dentro del cual se desarrolló el proceso de formación de la nación guatemalteca, que creó una ciudadanía diferenciada con la continuidad de la estructura colonial. El indicador de logro pretende analizar cambios en la estructura política económica generados por las reformas liberales en Guatemala. Eh, Fíjense que dice que el reglamento de los jornaleros o decreto de el número 177 de los gobiernos liberales de Guatemala fue emitido por el gobierno liberal del general Justo Rufino Barrios. Esta legislación legislación liberal colocó a la población indígena guatemalteca prácticamente a la disposición de los intereses de los nuevos latifundistas cafetaleros. El decreto establecía que los indígenas quedaran obligados a trabajar en las fincas cuando los dueños de estas los necesitaban y sin importar en dónde se encontraban, y también quedaban bajo la tutela de las autoridades locales, quienes se encargaban de velar porque los contingentes indígenas fueran enviados a las fincas. Vamos a hablar un poquito acerca del Estado liberal. Este Estado liberal tardó de 1871 a 1944. Quienes estuvieron al frente de este lado liberal fue Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Estos tres personajes lideraron el Estado liberal. Supuestamente liberal, porque esa era la idea que ellos tenían cuando iniciaron. Pero detrás de toda esta historia hay algo que afecta a la ciudadanía guatemalteca. Fíjense que uno de los decretos que ellos formaron fue el trabajo forzado. Ellos formaron el reglamento del jornalero. Fíjense que habían gente que tenía poder, ¿verdad? Que eran los dueños de los cafetales. Entonces vino el Estado liberal y creó el reglamento del jornalero. ¿De qué pretendía esto? Esto pretendía que la parte indígena de Guatemala, que fue la mayor afectada en este reglamento, los obligaban a trabajar para los cafetaleros por un sueldo bajísimo. Fíjense que ahora en este tiempo el sueldo mínimo que da el gobierno, nosotros lo vemos bajo. Entonces, pero en aquel tiempo era muchísimo más bajo y la gente no tenía derecho a reclamar nada. Cuando ellos los obligaban a trabajar en los cafetales,
no importaba dónde estuviera la finca, ellos tenían que ir y no importaba el tiempo que tardaran. Ellos tenían que estar a la disposición de estas personas. También crearon la ley contra la vagancia. Esta ley, fíjense que el principal que inició fue Justo Rufino Barrios, que le llamaban el reformador. ¿Por qué le decían el reformador? Porque él trajo muchas reformas al gobierno. Él empezó con la construcción de carreteras. Claro que era un beneficio para el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Lo malo fue de que él creó la ley contra la vagancia. Obligaba a las personas a trabajar en las carreteras y por un sueldo bajísimo. No era un sueldo digno de las personas y esto era obligación, no importaba si querían o no querían. Ellos tenían que trabajar. Entonces, en el Estado liberal hubieron muchos cambios a beneficio de Guatemala, pero también hubieron estas cosas que les perjudicó también al Estado de Guatemala, porque este reglamento del trabajo jornalero y la ley contra la vagancia vino a afectar mucho a nuestras personas, que mayormente a la población indígena. Ellos sufrieron mucho en ese tiempo porque eran obligados a trabajar con un salario mínimo. Entonces, esta es la clase del día de hoy. Espero que tomen un poco de la historia, ¿verdad? De Guatemala, que aprendan de la historia. Si nos podemos dar cuenta, aquí donde dice, miren, el reglamento jornalero o decreto 177 de los gobiernos liberales de Guatemala fue emitido por el gobierno liberal del general Justo Rufino Barrios. Entonces ahí fue donde inició este decreto en el cual obligaba a nuestra gente, ¿verdad? A trabajar. ¿Quiénes de ustedes quisiera trabajar si les dicen, miren, vamos allá a la finca y les vamos a pagar? Les van a pagar y les vamos a pagar y les vamos a pagar muy poquito. Y no importa el tiempo que ustedes vayan a ir a trabajar, que ellos lo necesiten, ustedes tienen que ir. ¿Quiénes de ustedes fueran a estudiar? A trabajar, perdón. Ay, ¿verdad que no? Todos queremos tener un salario que nos cubra las necesidades que nosotros tenemos. Pero esta gente en el tiempo de Justo Rufino Barrios sufrió este reglamento por ese reglamento que ellos crearon, que supuestamente era un estado liberal, pero como les digo, bajo la cortina habían otras cosas que ellos sufrieron, ¿verdad? Entonces, fíjense que no les importaba que ya no vinieran a su familia, sino que ellos tenían que andar, estar en las fincas, trabajar en las carreteras. Sí trabajaron varias carreteras en este gobierno, pero lo malo fue que las personas más que todos los indígenas fueron los que sufrieron este trabajo forzado. Vamos a realizar algunas actividades. Vamos a realizar una dramatización. Yo les voy a brindar un documento donde hable acerca del trabajo forzado y la ley contra la vagancia del Estado liberal. Vamos a hacer 2 grupos y vamos a realizar una dramatización. Un grupo va a realizar, el el reglamento jornalero y el otro grupo va a dramatizar la ley contra la vagancia. También les voy a pedir que estudien este folleto que yo les voy a entregar, que lo lean, lo analicen, porque vamos a realizar un debate. Vamos también a crear 2 grupos de ustedes y vamos a realizar un debate acerca del reglamento del jornalero.
y la ley contra la vagancia. Entonces, ustedes tienen que leer este documento y analizarlo para nosotros poder realizar posteriormente el debate, ¿verdad? ¿Cómo voy a calificar esas actividades? La dramatización lo voy a calificar con una escala de rango y posteriormente el debate lo voy a calificar con una lista de cotejo. Vamos a trabajar de esta manera y cuando estemos preparados, pues lo vamos a poder llevar a cabo. En esta mañana, pues en esta tarde, perdón, esa es la clase que les impartí del trabajo forzado, el reglamento jornalero. Entonces espero que les haya gustado la historia, porque más que todo esta es historia de nuestro país y tenemos que conocerla, porque a veces decimos nosotros, ¿por qué Guatemala está así? ¿Por qué si vemos que hay mucha escasez de trabajo? A veces hay personas que ya se graduaron y trabajan de lo que sean, aunque no sea su profesión, pero como no hay trabajo, la gente acepta el trabajo que le brinden. Si podemos darnos cuenta, en la historia había mucha discriminación, porque a la gente indígena era la que ellos agarraban siempre para trabajar en las carreteras, en las fincas de café, siempre los ponían a trabajar, ¿verdad? Entonces, nosotros ya conociendo la historia debemos de ir quitando esto, ¿verdad? Que no haya discriminación entre las personas y pongámoslo en práctica, ¿verdad? Esta es la clase del día de hoy y espero que hayan aprendido. Dios les bendiga.